lo mejor tienes. Guatevisión, lo mejor tienes. La caravana del Zorro cargada de creatividad e incidentes después de su salida del centro histórico. Miles de guatemaltecos sobreviven en la miseria y en el olvido en la frontera indefinida entre Guatemala y Belice. Mañana se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, algo contradictorio por la falta de atención médica y preventiva. Hoy fueron enterrados los periodistas asesinados en la localidad de Coatepeque, Quetzaltenango, entre la indignación y la consigna de justicia. Buenas noches, les saluda Andrea Domínguez e iniciamos con la información destacada de hoy sábado 3 de febrero de 2018. Disfraces, vehículos pintorescos y varios accidentes ha dejado la 57 edición de la Caravana del Zorro. Las motocicletas arrancaron motores en la Plaza de la Constitución. El presidente Jimmy Morales dio inicio a la caravana que celebra su 57 edición. 3, 2, 1, ¡buen viaje! El Zorro Mayor, Eddie Villadeleón, señaló a los peregrinos que manejen con precaución y les recordó las medidas de seguridad y prevención implementadas en esta edición. Zorros peregrinos, es un placer estar nuevamente frente a ustedes y desearles el mejor de los viajes. Los peregrinos salieron del centro histórico con sus mejores disfraces, sus motocicletas exóticas acompañados de una sonrisa. La meta de los peregrinos era llegar a la Basílica de Cristo Negro. Sin embargo, los cuerpos de socorro, desde las primeras horas del recorrido, reportaron los primeros accidentes, algunos con heridas severas, otros únicamente el susto. De esta manera, el dato de los afectados por los accidentes de tránsito se podrá dar con mayor exactitud el domingo 4 de febrero, cuando ellos vuelvan de su recorrido de peregrinación. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Héctor Chutub. Con lágrimas y aplausos, familiares, amigos, periodistas y vecinos de Coatepeque, Quetzaltenango le dieron el último adiós al periodista Laurent Castillo y al diseñador Luis de León, quienes fueron asesinados a balazos el jueves último en un cañaveral de la finca cristalina Suchitepeques. Los cuerpos de Castillo y de León salieron de la funeraria Mena y recorrieron las principales calles de Coatepeque con dirección al cementerio general, donde les dieron el último adiós. Pues, lamentable la pérdida, la verdad, lamentable, y pues muchas veces no se entiende la vida, pero también debemos de tomar muy en cuenta que situaciones como estas son las que siguen en cierta forma manchando lo que es el país. Entonces, como compañero, pues puedo decir que fue una muy buena persona, un gran compañero, pues desarrollaba bien su trabajo de buena forma y fue pieza muy importante dentro del periodismo aquí en Coatepeque. Vecinos condenaron el hecho violento que enluta a dos familias coatepecanas y exigen a las autoridades que investiguen el origen del cobarde ataque en contra del periodista Laurent Castillo y el diseñador Luis de León. Externarle nuestro pésame a la familia de Ángel Castillo por el fallecimiento de Laurent, todos lo sentimos, lo lamentamos, y también del joven de León. Lamentamos mucho que nuestra Guatemala esté pasando por esa situación delictiva. Periodistas de Coatepeque indicaron que esta cobarde acción no los detendrá para seguir defendiendo los intereses de un pueblo. Con imágenes de Eleazar Vázquez, por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión Rolando Miranda.
Miles de guatemaltecos sobreviven en la miseria y olvidados en la frontera indefinida entre Guatemala y Belice, una zona abandonada por ambos estados, cuyos pobladores cifran sus esperanzas en una solución al viejo conflicto territorial para salir adelante. En energía eléctrica, servicios de salud y agua potable, los pobladores mantienen un hilo de esperanza en la resolución del conflicto para salir adelante de esas remotas comunidades ancladas en la llamada zona de adyacencia, la frontera no delimitada entre ambas naciones. Los residentes de esas comunas están al tanto del proceso para resolver el diferendo territorial con Belice, una ex colonia británica, pues el gobierno guatemalteco ha prometido que con el fin de la disputa llegará el desarrollo a la zona. Los dos gobiernos deben de realizar consultas populares antes de decidir si llevan el diferendo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Guatemala la programó para el próximo 15 de abril, mientras Belice no ha definido aún la fecha. La mayoría de los pobladores calzabotas de hule negro por las escabrosas veredas enlodadas a causa de las constantes lluvias que afectan a San José Las Flores en el municipio de Melchor de Mencos, unos 300 kilómetros al norte de la ciudad capital. Por décadas han subsistido con maíz y frijol y el poco excedente que les queda resulta difícil de vender por estar aislados. Con el paso del tiempo ha llegado la ayuda por cuentagotas. Unas 25,000 personas viven en similares condiciones en las 42 comunidades a lo largo de unos 90 kilómetros en la denominada zona de adyacencia. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y Felipe Rucal. Mañana se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, un tema en el que Guatemala tiene grandes rezagos, pues para empezar no hay acceso universal a la atención médica ni programas de prevención. El cáncer es una enfermedad que ha tocado a la mayoría de familias guatemaltecas directa o indirectamente. Esto debería impulsar a que cada persona se informe y adopte medidas de prevención, ya que 1/3 de los cánceres comunes se pueden evitar. El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Es un momento para revisar lo actuado en los países, los adelantos, atrasos e inequidades en cuanto a esta enfermedad. Guatemala no cuenta con un programa universal de prevención ni con los recursos suficientes para atender a los pacientes que cada año incrementan. Tan solo la Liga Nacional contra el Cáncer recibió unos 5,000 pacientes nuevos en el último año. Todo esto obviamente tiene que pasar por políticas públicas consistentes, tiene que pasar por una decisión real de invertir en salud y todo esto pues obviamente tiene que pasar por el Congreso de la República, quien es al final quien tiene que decidir qué rumbo pueda llevar la salud de nuestra población. La Liga atiende en este momento a 28,000 pacientes. Si contaran solo con los 21.700.000 quetzales, que es la asignación presupuestaria actual por parte del Ministerio de Salud, recibirían el equivalente a 11,000 quetzales para atención de cada paciente, cuando lo que necesitarían para un presupuesto adecuado son al menos 100 millones de quetzales para el 2018. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera, en cámara Luis Ache. Al volver, la falta de reparación de una pasarela en Tecpan, Chimaltenango, fue un detonante para que 400 vecinos obligaran al alcalde a firmar un documento para que renuncie. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro colega de Prensa Libre le tiene preparada una gran edición de su entrega dominical. Veamos. Buenas noches, le deseo un excelente fin de semana y le presento lo más importante de nuestra edición Prensa Libre domingo. Un complejo sistema urbano fue descubierto en tierras bajas mayas. Sí, es un hallazgo sorprendente que se pudo hacer mediante tecnología láser en un barrido durante 10 días. Nuestra reportera Sandra V le presenta este hallazgo. Además, en otra nota positiva, le presentamos una semblanza del maestro Lester Godínez, compositor marimbista que ha dedicado 4 décadas de su vida al instrumento nacional. Justamente estamos en el mes de la marimba y por eso presentamos este tema. Y como no todo es alegría, también le presentamos un análisis sobre la complejidad
de la situación que enfrenta el Congreso, sus retos, sus factores adversos, y no se lo pierda este domingo. Esto y mucho más en nuestra edición domingo. Y recuerde, aquí en Prensa Libre estamos para servirle a usted. Bomberos voluntarios de Huehuetenango convocan para que los vecinos se interesen en formar parte de la institución, que espera poder tener un grupo de aspirantes que supere los 100 elementos. La convocatoria cerrará en febrero próximo. Hasta ahora ya son más de 25 jóvenes y señoritas quienes han decidido inscribirse en el curso, debido a la necesidad de aumentar el personal por el incremento de accidentes de tránsito. Entre 18 a 38 años de edad, carencia de antecedentes penales y nivel diversificado como mínimo, ¿verdad? De ahí deben de venir aquí en la institución. Estamos en una preinscripción ahorita. Ellos vienen y yo les doy ya las bases para su inscripción formal. La motivación para algunos jóvenes justamente es ser solidarios. Nosotros estamos interesados en este curso porque sabemos que es para ayudar a las demás personas, estamos informados que el curso no es pagado ni nada. Nosotros venimos porque venimos más a ayudar a las personas, prestar nuestro servicio a la comunidad, estar en contacto, ver qué es ayudar a las personas tanto físicamente. Aquí en los bomberos, que es una de las estaciones donde tiene más contacto con las personas, tanto en los accidentes. El curso durará un año y abarca diversas técnicas. El curso está dividido en dos módulos, básicamente lo que es la atención prehospitalaria y lo que es bomberotecnia. El curso dura un año, pero todos preguntan por qué tanto tiempo. La verdad es que son varias técnicas las que se les deben de enseñar, tanto en la atención prehospitalaria, como sería desde lo básico, que son signos vitales, hasta cómo identificar un trauma o cómo inmovilizar a una persona, inmovilizar fracturas, todo lo que es un combate de incendio, cómo controlarlo, cómo identificar ciertas técnicas para extracción de víctimas. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Samayoa, Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. La Fundación Miguel Torreviarte, con personeros del sitio turístico C. Grutas del Rey Marcos, logran una alianza para beneficiar a niños de la escuela Paapá de Chamelco con el objetivo de dotarlos de alimentos y jornadas de salud. La directora de la escuela manifestó su satisfacción que existe este tipo de alianzas que beneficiará a 270 niños que forman parte del establecimiento. Nosotros recibimos esto considerado como una bendición, ¿verdad?, para todos los chicos. Sabemos de que hay muchos de que salen de su casa incluso sin nada en el estómago, y esto puede venir a suplir en gran manera las necesidades que ellos traen de casa. Personal de la Fundación Miguel Torreviarte manifestaron la importancia que tiene dotar de alimentos a los niños. Sin alimentación, los niños con hambre cuesta más que pongan atención en clase, que se les queden las instrucciones que los maestros les están dando. O sea, su energía se va en otras cosas y no en el aprendizaje. Entonces la verdad es que sí es una parte importante para que puedan tener una mejor atención y un mejor aprendizaje. Personal del lugar turístico indicaron continuar apoyando este tipo de proyectos. Tenemos en mente a un corto plazo poder apoyar a otras escuelas de acá en San Juan Chamelco, pero también nos motiva y quiero compartir de que también empresarios de San Juan Chamelco puedan unirse a apoyos institucionales como estos en beneficio de los niños. De igual forma manifestaron que brindarán otros beneficios, entre ellos hacerles una jornada oftalmológica. Necesitamos ver que estén viendo bien, que no tengan necesidades de anteojos, y la otra es de antropometría, y es ver cómo está su tasa y su peso y su talla, para ir viendo cómo podemos ir haciendo esas correcciones. Por una Guatemala en paz, informó Aura Andersen desde San Juan Chamelco, Alta Verapaz. El daño y la falta de reparación de una pasarela en Tecpanchi, Maltenango, llevó a que unos 400 vecinos hicieran firmar un documento de renuncia al alcalde Juan José Cuá la noche del viernes. Este sábado, el jefe edil informó que el documento firmado no tiene validez y que seguirá siendo el alcalde porque fue electo popularmente. Destacó que firmó porque tuvo miedo de que los vecinos cumplieran las amenazas de hacerle daño. El lunes llegaré a la comuna como siempre lo he hecho, porque de lo que se me acusa y pide no es legal ni tienen pruebas, agregó el jefe edil.
Por último, indicó que si vuelven a bloquear el lunes, las autoridades deben de hacer lo que corresponde, ya que los vecinos estarían cometiendo un delito. Ahora, guardarrecursos estarán armados en África. Al regresar del corte comercial, le diremos por qué. Los cazadores furtivos amenazan a las distintas especies de animales del Parque Nacional más grande del oeste de África. Ahora, un nuevo equipo de guardarrecursos armados puede cambiar la situación. El Parque Nacional Penjari de Benin está en alerta. Estos guardaparques han tenido 2 meses de entrenamiento de exsoldados. Su misión, proteger el parque y detener la caza furtiva. Búfalos, hipopótamos y antílopes tenían poca protección en el pasado y fueron cazados en busca de carne. Los elefantes también fueron asesinados por sus colmillos. Para ayudar a los guardaparques, algunos elefantes como esta hembra han sido tranquilizados y equipados con dispositivos de rastreo. Cerca de 1.700 elefantes deambulan en Penjari, la mayor cantidad en cualquier parque nacional en el oeste de África. Como resultado, la protección de los elefantes reside en el corazón de la política de administración del parque. Penjari pretende duplicar su población de animales en los próximos 10 años. El plan es introducir rinocerontes y perros salvajes, y eso significará que se necesitan más guardabosques para protegerlos. El alcalde de Bogotá declara emergencia ambiental y sanitaria en la capital colombiana por una protesta de recolectores de basura que desde el miércoles impide el levantamiento de toneladas de residuos. La capital colombiana fue declarada en emergencia ambiental debido a una protesta de recolectores de basura que suspendió su servicio impidiendo el levantamiento de toneladas de desechos que se acumulan en las calles. Los empleados de la Distrital Aguas de Bogotá protestan desde el miércoles por el cambio de esquema en el modelo de aseo que implementa el alcalde y que según ellos dejaría a 3.700 trabajadores sin empleo. La empresa recoge basura en 12 de las 20 localidades de la ciudad, en donde viven más de 1,5 millones de suscriptores. Con la declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental hecha el jueves, el alcalde tiene la facultad para hacer las contrataciones necesarias previas a la entrada en funcionamiento de las nuevas empresas operadoras que iniciarán labores en 12 días. Un memorando confidencial que alega que el FBI espió la campaña electoral de Donald Trump sacude a Washington justo cuando la investigación sobre la intromisión de Rusia para favorecer la carrera presidencial del magnate se acerca más a la Casa Blanca. El FBI, Buró Federal de Investigación, es la principal agencia de lucha contra el crimen en Estados Unidos. Sus principales prioridades son proteger al país del terrorismo, las operaciones de inteligencia extranjeras, los ciberataques, la corrupción, el crimen organizado y el fraude. También tiene el deber de proteger los derechos civiles. Creado en 1908, el FBI crece cuando sus agentes atacan la ola de crímenes provocada por los tiempos difíciles de la Gran Depresión. Pero fue J. Edgar Hoover quien le dio un prestigio global. Nombrado director de la oficina en 1924, se manejó con mano de hierro durante 48 años, hasta su muerte en 1972. Hoy, la agencia con sede en Washington emplea a unas 35.000 personas, incluyendo agentes especiales, analistas de inteligencia, especialistas en idiomas, científicos y expertos en informática. El papel de la agencia evoluciona continuamente, con un foco en la lucha contra el terrorismo desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. Desde entonces, el número de analistas de inteligencia se ha triplicado y el foco de la oficina ha pasado de investigar ataques a prevenirlos. El surgimiento de extremistas violentos en suelo estadounidense es un desafío particular, destacado por una ola de ataques terroristas perpetrados por lobos solitarios, como el tiroteo de 2016 en una discoteca en Orlando. El director del FBI es nombrado por el presidente para un solo periodo de 10 años, con el fin de evitar las presiones políticas. Pero también lo puede despedir antes del fin de su mandato.
La sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias recibirá en un concierto las voces del cantautor guatemalteco Carlos Peña y de John Secada, acompañados de una Big Band el sábado 17 de febrero en la noche. Poco más de ti para estar así hasta el final. Quiero creer. Han pasado los años en el ir y de venir. Yo creo que siempre has dejado una huella en los corazones de los guatemaltecos. Gracias por estar en nuestro programa, gracias por la carrera que te tomaste para venir con nosotros, porque sé que es muy difícil la ciudad en esta época. Así que, Carlos, hablemos de estos proyectos nuevos que vienen a refrescar tu alma, principalmente. Primero quiero agradecerte a ti por la oportunidad que me das otra vez de estar frente a tu gente, que es mi gente también y así le he sentido toda la vida. Le agradezco a la vida por darme la posibilidad de poder estar con vos otra vez, que sos una persona que ha estado conmigo a lo largo de estos 11 años de carrera y me siento tan feliz de que seas parte otra vez de esta nueva reinvención, de esta evolución. Que nos está llenando de muchísima alegría, de mucha satisfacción, de mucha gratitud, porque Dios nos sigue sorprendiendo, nos sigue dando nos sigue abriendo esas puertas, a pesar de que tantas se nos han cerrado, nos sigue abriendo puertas que nos siguen motivando a seguir adelante. Entonces me siento feliz de estar acá contigo. Yo creo que es importante hablar de este concierto que se aproxima, porque tienes muchas expectativas con él. Fíjate que es un concierto que, bueno, yo vengo tocando en este formato Big Band, somos vamos a ser más de 23 músicos en escena y llevo tocando más de 3 años ya con mi banda, buscando ese sonido, ya que nuestros puntos comparativos son muy altos. O sea, hacer Big Band, yo quisiera que la gente entendiera un poquito, es Frank Sinatra, es Tony Bennett, es Harry Connick Jr. y actualmente es Michael Bublé. Entonces es un sonido bien especial que nos llevó 3 años foguearlo, como dirían en el fútbol, para poder llegar a ese sonido. Entonces llegó el momento. Es el 17 de febrero a las 8 de la noche en la gran sala Efraín Recinos del Teatro Nacional, en esa magnosala que nos regaló el gran maestro Efraín Recinos y que nosotros vamos a ponernos a prueba. Queremos que la gente llegue, que nos dé la posibilidad y la oportunidad de escucharnos, de abrir un poquito ese oído, ya que traemos una propuesta diferente, pero llena de muchísima lucha y sacrificio. John Secada va a estar contigo en ese gran escenario. Hablemos de esa fusión y las expectativas que tienes de estar con este artista internacional también. Mira, el estar con John Secada para mí es un sueño cumplido. Al final, mira, llevamos 10 años, más de 10 años en esto, hemos tenido muchas cosas difíciles, hemos pasado momentos difíciles como momentos buenos. Y cuando llegamos a un momento como el de ahorita, en donde yo me doy cuenta que tanto esfuerzo y tanto sacrificio tiene su resultado positivo, y hoy vamos a hacer un concierto con John Secada, un multi-Grammy winner, una persona que el noviembre pasado, noviembre del año 17, estaba ganando un Grammy con un disco de Big Band. Yo solo te puedo decir que Dios responde. No olvida, nunca olvida, te lo prometo que nunca olvida. Y a todos esos comentarios negativos de ¿qué hizo Carlos? ¿Qué hizo esto? Yo solo le respondo con resultados. Vayan a vernos el 17 de febrero, vayan a ver esa fusión que estamos haciendo con John. Es simplemente una opción que le estamos dando a la gente de que abran su oído un poco, que se den cuenta que no solo es lo comercial, ¿sí? Hay una rama muy grande de músicos académicos como un Germán Giordano que lleva más de 40 años tocando, siendo la guitarra número 1 de Guatemala, que también merecen ser escuchados. También yo no peleo con lo automático de hoy, de la música, no, pero ¿cómo no vamos a valorar el tocar en vivo? El que está tocando en vivo está interpretando. Eso creo que tiene un valor importante. Carlos, para cerrar, lamentablemente tengo que cerrar, pero ¿habrá producción discográfica? Ahí ya está terminada. De hecho, cuando estábamos en Miami, John Secada me sorprendió entrando al estudio y lo primero que dijo fue: bienvenido a mi ciudad, Carlos, quiero escuchar tu disco.
ahí fue donde se cerró el concierto de Guatemala. Él escuchó la producción que teníamos y dijo, quiero que lo hagamos juntos. Estamos tratando de cerrar una gira en Centroamérica y República Dominicana. Admiro al profesional y al ser humano. Gracias por haber aceptado venir a nuestro programa hoy, Carlos. Saber escuchar puede ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra actitud en el entorno en que nos desenvolvemos. Arturo Archila nos presenta el siguiente tema. No hay nada permanente. Sin embargo, en el pensamiento, los cambios son equiparables a pérdida y sufrimiento. Damos por sentado, sin ponerlo en tela de juicio, que la permanencia inventada por el pensamiento es totalmente segura. La mayoría vivimos según lo planeado. Pasamos la juventud educándonos. Luego buscamos trabajo, conocemos a alguien, nos casamos y tenemos hijos. Procuramos tener éxito en lo que hacemos e intentamos realizar nuestros sueños. Nuestra vida es en realidad monótona, mezquina y repetitiva, desperdiciada en la persecución de lo banal, porque, al parecer, no conocemos nada mejor. Si contemplamos nuestra vida, veremos claramente cuántas tareas sin importancia acumulamos, superfluas unas y otras con el nombre de responsabilidad. No vivimos la vida, sino que la vida social que hemos inventado nos vive, hasta que nos consume. La vida imaginaria tiene su propio impulso, nos lleva y nos trae. A veces tenemos atisbos de conciencia que nos permite darnos cuenta del desperdicio de vida y nos angustiamos y nos da miedo. Pero es algo que solo nos dura hasta el desayuno y luego regresamos a lo mismo. Queremos liberarnos, cambiar nuestra vida, pero no le conferimos toda la energía ni la pasión necesaria. Al parecer, solo aquellos que conocen la fragilidad y la impermanencia de la vida comprenden que la vida se cambia ya, en cada instante y en cada acción. Según el INSIBUME, un nuevo frente frío podría presentarse a inicios de la próxima semana. El INSIBUME dio a conocer que la posibilidad de lluvias y que la velocidad del viento que se ha presentado últimamente en el país disminuya durante este fin de semana. Se monitorea la llegada de un nuevo frente frío que podría presentarse desde el lunes, sin embargo no será tan fuerte como los anteriores. Las bajas temperaturas en áreas del occidente pueden mantenerse como parte de esta época. Seguiremos teniendo estas condiciones de ambiente cálido en horas de la tarde y frío en horas de la noche y madrugada, como se viene presentando el día de hoy sábado. El día domingo principalmente y lunes tendríamos amaneceres bastante fríos, principalmente en el occidente del país. Ya amanecemos con temperaturas cercanas a los 0 grados y podemos llegar a tener temperaturas bajo cero, debido a que la velocidad del viento ha disminuido considerablemente. El INSIBUME recomienda tomar todas las precauciones necesarias para sobrellevar el estado del tiempo, pues espera que todo el mes de febrero y parte de marzo se presenten temporalmente bajas temperaturas. Por una Guatemala en paz, Silvia López y Pablo Alvarado. Ahora la radiografía de las condiciones climáticas sobre territorio nacional. Aprovecha el 20% de descuento en la nueva línea para decorar y proteger tu hogar. Master Plus, Practica, Promil One Coat y Real Flex. Comex, el mejor lugar para comprar pinturas. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos en esta única emisión de Noticiero Guatevisión. Una noche de sábado donde tenemos temperaturas templadas en la mayor parte del territorio nacional, frío en el occidente. Las condiciones generales del clima para mañana domingo, pues vamos a tener alguna presencia de lluvia sobre el departamento de Petén y de Izabal, y el resto de Guatemala permanecerá con cielos parcialmente nublados a despejados. Las temperaturas en la meseta central y occidental, Ciudad de Guatemala, sube a los 24 grados, al igual que el departamento de Huehuetenango y Zacatepeques, una máxima de 19
19 para Sololá, de 20 en Quetzaltenango. Vamos a tener una temperatura en Chimaltenango entre los 11 a los 22 grados y una mínima durante la noche de 6 grados en San Marcos y el departamento de Totonicapán. Vamos ahora hasta la costa sur, departamentos como Retoruleu, Suchitepeques y Escuintla, bastante cálidos al mediodía, entre los 33 a los 35 grados. El departamento de Santa Rosa podría subir a los 30, en el oriente con una máxima de 28 tendremos a Chiquimula y el departamento de Zacapa, máxima de 23 para Jalapa y 29 grados en el departamento de El Progreso. Las temperaturas en la franja transversal, Quiché entre los 9 a los 21, Alta Verapaz sube a los 19, Baja Verapaz a los 26, al igual que el departamento de Izabal. En el norte, Petén sube a los 28 y una temperatura para Jutiapa, solo que esté localizado en el oriente de nuestro país. Próximos 3 días, pronóstico del clima sobre Ciudad de Guatemala, del domingo al martes completamente despejado y la temperatura entre los 24 a los 26 grados centígrados. Tendremos luz solar mañana desde las 6 horas con 9 minutos. Aprovecha el 20% de descuento en la nueva línea para decorar y proteger tu hogar. Master Plus, Practica, Promil One Coat y Real Flex. Comex, el mejor lugar para comprar pinturas. Un enlace con los anunciantes. Al regresar, panorama político con el análisis del acontecer nacional. Soy Andrea Domínguez, gracias por su atención y continúe con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político de Noticiero Guatevisión. Es un gusto acompañarlos en este primer sábado de febrero del 2018. Esta noche nos acompaña Carolina Leverón, ella es periodista de política del noticiero, también Dulce Rivera, quien cubre el Congreso de la República, y nos acompaña Samuel Pérez Álvarez, él es economista y también es miembro del movimiento Semilla, un movimiento que salió de la plaza prácticamente y que ahora viene acá. ¿Por qué? Porque vamos a hablar precisamente sobre la vieja política y lo nuevo que tenemos o lo que puede venir, ¿no? Esta semana fue bastante interesante el Congreso. La Corte de Constitucionalidad prácticamente hace que caiga la junta directiva que había sido electa, pero fue solo por unas horas, porque luego pues pasó lo que se podía prever, que era que nuevamente fue electa. Dulce, cuéntanos un poco o ponnos en contexto un poco respecto a esto. Bueno, sí, prácticamente la Corte lo que dice es que se tiene que repetir la elección de la Junta Directiva porque había un impedimento prácticamente de la diputada Alejandra Carrillo, que dejó el Partido Patriota y se trasladó al Movimiento Reformador, pero lo hizo fuera de los tiempos establecidos en la Ley Orgánica del Congreso, y es que recordemos que la normativa se modificó precisamente para evitar el transfugismo acelerado y masivo que se daba en el Congreso. Entonces no se vieron bien los tiempos y por ello desde que Acción Ciudadana interpone el amparo y la Corte ordena repetir la elección. Lo que se esperaba pues obviamente era que la alianza se mantuviera de FCN, Movimiento Reformador, Alianza Ciudadana, Todos y UCN, y que pusieron otra vez a la misma directiva, porque así quedó, a excepción de Alejandra Carrillo, que ahora ocupa su lugar Dolores Beltrán, también del Movimiento Reformador, y de Elsa Q, que su lugar fue ocupado por Jorge Arévalo, también de este movimiento. Sí, yo creo que hay que también hablar un poco acerca de cuál es el motivo que impulsa a esta alianza a mantenerse y pues que la mantiene firme, digámoslo así, al ver de nuevo la elección ocupando la presidencia del Congreso de Álvaro Arzú, hijo. Mucho se ha hablado de prebendas, de intereses particulares, pero uno fundamental ha sido este intento por expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que pues públicamente aquí no lo reconocen o no lo quieren ver así algunos diputados, pero esto es lo que pues podría ser un entramado que se esté planeando a partir de esta directiva, que es uno de los puntos creo que bastante importantes que debemos evaluar, además del desempeño que va a tener la Junta Directiva en este periodo legislativo. A ver, Samuel, te conocimos en la plaza, te conocimos ahí en este movimiento que se dio en 2015 y precisamente lo que se reclamaba en ese espacio era que ya se acabara la vieja política y esta forma de hacer gobierno, de legislar y sobre todo también la vieja política que tiene sus tentáculos en el organismo judicial. ¿Cómo es esta situación que sucedió en el Congreso de la República y sobre todo cómo se fueron armando todos estos actores al final para consolidar este nuevo pacto que era la Junta Directiva?
hay una dimensión política, digamos, más allá de la parte legal, de lo que puede resolver la Corte de Constitucionalidad acerca de que se castiga el transfugismo, pero creo que hay algo más profundo y que tiene que ver un poco con la política tradicional, y es que con esta junta directiva se votan varios mitos, pero el mito que más fuerte cae es acerca del multipartidismo en Guatemala. No es una junta directiva de una bancada que refrenda a algunas personas dentro de su bancada, sino que realmente lo que se ve es que se pone en evidencia una gran bancada de diferentes partidos, de diferentes diputados, a favor de una sola agenda de corrupción e impunidad. Y esto es difícil porque en realidad, digamos, lo que debiese ver es una gran pluralidad, digamos, de agendas, de programas dentro del Congreso, y lo que se ve es casi que una sola agenda en contra de la CICIG, en contra del MP, en contra del combate a la corrupción, y que además logra articular mayorías, no solo para poner juntas directivas, sino que además articula mayorías para pasar de urgencia nacional con mayoría absoluta, leyes a favor de la impunidad, por ejemplo, que fue lo que vimos en septiembre pasado, y esto sí es peligroso para la democracia en general, más allá de los programas de uno puede estar a favor o en contra de lo que está haciendo la CICIG por motivos racionales, digamos, pero lo que está poniéndose en evidencia es que los partidos políticos no están cumpliendo el rol de llevar la voluntad de las personas dentro de las instituciones públicas. A ver, lo que mencionabas, esto de la gran bancada que podemos hablar, creo que lo expuso muy bien Dulce durante esta semana en este audio que obtiene en exclusiva, en el cual pues Felipe Alejos está enviando un mensaje a esa gran bancada, incluso hasta de uniformarse para hacer una presencia fuerte en el pleno, en el hemiciclo. Creo que esto es bastante delicado. Esto que sí, y es que el mensaje que está enviando esta junta directiva, primero, es que se sienten empoderados, que ellos están con un solo fin y un objetivo, y es hacerle frente al trabajo del MP y la CICIG. Y prueba de ello es, por ejemplo, que dejan en esa misma directiva a Felipe Alejos, que hace algunos días pues salió señalado en el caso de traficantes de influencias, y en el cual se le vincula a él con esta estructura en la SAT que facilitaba la devolución del crédito fiscal. Entonces, dejar... A cambio de sobornos. Sí, a cambio de sobornos, o sea, dejar a Felipe Alejos en esta junta directiva ya es un mensaje claro. También incluso la actitud de Álvaro, su hijo, pararse enfrente de todos, después de autojuramentarse, porque no dejó que la junta de debate pudiera tomar posesión para hacer una juramentación pues más tradicional, sino que él mismo se juramenta y juramenta el resto de la directiva, y dice al final que se siente honrado porque ha sido electo 2 veces en 15 días. Entonces creo que esa actitud también, un poco prepotente al estilo de su papá, el alcalde, pues demuestra también cuál va a ser esa línea y el mensaje que está enviando ahora la junta directiva, y también un poco de falta de tolerancia por parte de quienes asistieron apoyando a esta planilla, que abuchaban incluso a los diputados y que no pudieron tolerar el hecho de que habían 2 planillas y que hay criterios diferentes. A ver, 2 aristas más que me gustaría agregar para la discusión acá en esta mesa. Uno es casualmente la protesta que hace Joviel Acevedo justo en este marco de esta discusión de la Junta Directiva, y la otra es esa reunión casi secreta que tuvo el presidente Jimmy Morales con los miembros de su bancada, precisamente para hablar de este tema, que también se vieron acorralados porque decían que era para otro tema, pero cuando se les contó que había sido documentada esa reunión, pues tuvieron que aceptar de que se trataba de la Junta Directiva de lo que estaban hablando. Quisiera que discutiéramos sobre eso. Sí, y es que finalmente los acercamientos del Ejecutivo pues con su bancada oficial, digámoslo así en política, pues deben darse. Sin embargo, ¿qué tanta intromisión se ha venido demostrando de parte del Ejecutivo en este Congreso? Y además creo que también el mensaje que se da, el hecho que la reunión se dé pues en un cuartel militar, cuartel militar y cárcel, aparte de sí, o sea, dejó casa presidencial, porque normalmente cuando hacían estas reuniones tenía mucha presencia de la prensa y todo, y se cuestionaba por la misma intromisión o interferencia de poderes que pueda tener Jimmy Morales con el Congreso. Y es que no solo estuvieron los diputados de FCN Nación, sino también otros diputados independientes que han estado aliados y que han estado también manejando la agenda del oficialismo. Hay algo de representatividad ahí también que se pierde, en el sentido de que la ausencia absoluta, digamos, de capacidad de gestión, pero también de poder, digamos, y la incompetencia que muestra el presidente en el Ejecutivo, el presidente Jimmy Morales, que fue ahorita tomada ese vacío, lo toma el alcalde Arzú,
y que luego, digamos, que logran hacer un pacto con el legislativo. Uno esperaría en una democracia funcional, en una república donde funcionen los contrapesos, digamos que eso se vea legitimado a través de los partidos políticos. El presidente llega con su bancada legislativo y puede empezar a negociar ahí. Aquí lo que vemos es que el alcalde asume el rol del presidente y luego el alcalde o su hijo también asume el rol en el legislativo. Entonces aquí pierden total sentido todas las partes realmente representativas de la democracia y de la república también. Bueno, ya hemos llegado al final de este primer bloque, vamos a un corte comercial y regresamos en breve para seguir hablando de este tema del eje central de la política de esta semana, que fue obviamente el Ejecutivo y también el Legislativo. Vamos a un corte. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Acá en Panorama Político hablábamos un poco sobre esta junta directiva, cómo cayó por la CC y luego pues fue reelecta en cuestión de horas con las mismas alianzas, todo previsto como había sido platicado en distintas plataformas. Hablábamos un poco sobre esa reunión que había tenido el presidente Jimmy Morales con los miembros de su bancada, que si bien es una reunión legítima que puede tener, se hace sospechosa cuando lo va a hacer a un cuartel militar que además funciona como cárcel y sobre todo cuando se hablan estos temas tan delicados, y en paralelo está la Cancillería en Estados Unidos pidiendo pues que quejándose de CICIG, por así decirlo. Pareciera que son todos estos puntos del pacto de corruptos que va cada vez creciendo y haciéndose más evidente, ¿no? Hay algo ahí que yo creo que fue clave en el mensaje que dio el diputado Linares Beltranena ayer en la toma de posesión de la nueva junta directiva, de la misma junta directiva, y es que él criticaba y atacaba directamente a la Corte de Constitucionalidad y a las resoluciones de los magistrados. Esto es particularmente preocupante porque si ya vimos que el Ejecutivo tiene prácticamente un pacto con el Legislativo, tiene mucho poder para poder ir tras las Cortes también, y cuando no tenemos, digamos, esos contrapesos en los diferentes poderes, lo que tenemos es prácticamente ausencia de democracia, y eso sí es peligroso en una situación sobre todo de crisis, con grandes divergencias en el debate nacional, como está pasando ahorita en Guatemala. Yo creo que también algo que hay que llevar a la mesa es el tema del papel de la sociedad civil, que se da con esta resolución de la Corte luego de que Acción Ciudadana presentara pues este recurso. Creo que no hay que deslegitimar el trabajo de la sociedad civil, porque actualmente quienes están pues sacando o levantando la cabeza por los guatemaltecos es la sociedad civil. Sabemos de todos los problemas que hay en la calle con los guatemaltecos, problemas de nutrición, problemas de desempleo. Los guatemaltecos están más preocupados por sobrevivir que por lo que está pasando en la política. Entonces el trabajo de la sociedad civil en estos casos fue clave, porque lo rescatable de esta elección es que se está castigando, de esta resolución de la Corte, es que se está castigando uno de los males de la política, que ha sido el transfugismo. Pero también hay que tener en cuenta que la posición de la sociedad civil en este momento es muy importante. A ver, precisamente sobre ese tema yo quisiera que platicáramos, ya que te tenemos acá, Samuel, sobre esa participación, ese paso que hay que dar de la protesta ya a la propuesta formal, a la propuesta política. ¿Cuán difícil es para un guatemalteco decidir, bueno, ahora quiero hacer política, directamente política partidista, para empezar a cambiar desde adentro las cosas? ¿Es complicado o no es complicado para empezar la satanización que se tiene de la política? Sí, estamos aquí con una cultura totalmente adversa a la participación política partidista. Casi el 90% de las personas rechaza los partidos políticos y, digamos, es algo racional, ¿verdad? Los ejemplos que tenemos de partidos políticos son de verdad lamentables. El problema es que mientras existan instituciones democráticas, la única forma de poder hacer incidencia en transformar las tomas de decisiones es a través de la participación política partidista. Aquí el problema con la representatividad es que hay dos roles que se pueden jugar. Uno puede ser desde la sociedad civil, digamos, que es la oposición desde las calles, o presentar acciones como lo que hizo Acción Ciudadana, o la otra parte es los partidos políticos. El problema es que es difícil en un país como Guatemala, en este momento,
momento ser simplemente oposición en las calles. Es necesario, digamos, hacerlo, pero para transformar el país no se puede simplemente confiar en las disidencias de los partidos, que puedan formar un frente, que les cuesta además llegar a consensos para hacer una junta directiva alternativa, digamos, y que además no van a tener los votos. No se puede simplemente decir, bueno, no se alinearon estos diputados de pura suerte y van a hacer su propia junta directiva, porque además no van a conseguir los votos, ¿verdad? Es difícil, lo vimos ahorita en esta nueva elección de junta directiva. Eso implica que necesitamos en Guatemala nuevos partidos políticos legítimos que puedan ser simplemente, bueno, sabemos que esta es la agenda de este partido, esto es lo que va a elegir, esto es lo que va a decidir, y no solo en las disidencias. Y en cuanto a la estructura electoral, me gustaría saber, perdón Dulce, luego igual lanza tu pregunta. En cuanto a la estructura electoral, ¿es fácil entrar y conformarse como partido político e ingresar al sistema para luego tratar de hacer algo desde allá? Lo vimos, por ejemplo, con Convergencia, que le costó un montón llegar, y cuando llega finalmente se topa con este gran monstruo que no los deja hacer nada. Dulce, perdón, para que añadas. Pero tal vez que conteste yo después abondo en algo más. De acuerdo, no, la verdad es que la inscripción de partidos políticos en Guatemala es un reflejo de los problemas de la administración pública en general. Es tan difícil inscribir un partido, es peor inscribir un partido político que una empresa, que conseguir una licencia de construcción. Es un mal endémico de la administración pública, pero particularmente en la política, en los partidos políticos, donde de verdad se está jugando el poder real, hay trabas extras, ¿verdad?, que tienen que ver con inconsistencias en bases de datos, que tienen que ver con simplemente que la firma no es la misma que aparece en el DPI, este tipo de cosas que son parte de la administración pública, que son errores de este tipo, pero que además hay barreras que no son democráticas, como la cantidad de adherentes, como la cantidad de afiliados. En España, por ejemplo, se necesitan 4 firmas para inscribir partidos políticos, porque la legitimidad a los diputados no se los da cuántos adherentes tienen, se los da cuántos votos obtienen, ¿verdad? No, un 7% de personas están afiliadas a partidos políticos en Guatemala y 7 millones de personas votan. Pero acá en Guate, cuando tenemos 28 partidos políticos y tenemos una papeleta que cada vez es más inmensa. Exacto. El problema es que cuando se ve esa papeleta se asume que hay multipartidismo, pero cuando llegan al Congreso es una sola bancada. Entonces no existen partidos políticos legítimos, digamos. Imagino también que se topan con la realidad de que la gente está desencantada de la política y que quizá muchos no quieran asumir, por ejemplo, afiliarse a una nueva organización o participar activamente en ella por este mismo problema de que dicen, bueno, a mí también muchos partidos políticos me han venido a ofrecer cambios y que van a ser diferentes, y que se han topado con la realidad que a la hora de laboralizar en el poder simplemente olvidan todo esto. O que tienen colección de todas las playeras que les han ido a regalar por el voto, y luego cuando ganan ya se olvidan completamente. Más allá de los partidos políticos también están las acciones de la democracia interna, por supuesto el financiamiento electoral, pero también los actores políticos, ¿verdad? Muchas veces quienes llegan con, digamos, con caras de renovación son los hijos de antiguos políticos, las esposas a veces, los tíos, y esto es lo que pasa en el Congreso. Hay un ejemplo bien claro reciente del diputado Roberto Kessler, por ejemplo, que él salió del Congreso y quien asumió la curul fue su esposa, ¿verdad? Y entonces eso es lo que vemos, es realmente un reciclaje de la política y no una renovación en realidad. También este trabajo de los caudillos, de los líderes, digamos, en los caciques denominados, esto también de alguna forma vimos en estos últimos días cómo se dio la caída del diputado Aristides Crespo, un cacique bastante conocido en Escuintla. Entonces, esto también sin duda es un frente que las nuevas organizaciones políticas, me imagino, tienen que ir en contra de esto. Sin embargo, ¿cómo hacemos ahora que ya tenemos electa la Junta Directiva y que tenemos que trabajar con esto, con esta Junta Directiva, pero cuáles son estos cambios en el sistema reales que deben darse y estamos todavía en tiempo para que se dé en la próxima elección? Yo creo que no da tiempo para una reforma electoral profunda, en realidad tampoco creo que haya voluntad para hacerlo. Lo que pasa es que es similar al sistema de mercado, digamos, para hacer una analogía, así como hay monopolios en el sistema de mercado que se protegen con barreras de entrada altas para que no tengan competencia, lo mismo pasa con los partidos políticos tradicionales, ponen barreras de entrada alta para evitar competencia legítima. Entonces yo no creo que tengan los incentivos suficientes y de hecho
presidente del Congreso actual, dijo que no iba a ser su prioridad necesariamente una reforma electoral, ¿verdad? Sino que simplemente iba a ocuparse en sus temas de agenda, que probablemente no tienen que ver tampoco con el combate a la corrupción. Sino más una agenda económica, que es lo que se ha visto y se vio en los primeros días. Se nos ha acabado ya este segundo bloque, ha sido bastante interesante, pero al regresar vamos a hablar de algo también bastante interesante, y es el tema de los net center y el ataque que ha tenido el gobierno de la República y este frente contra la lucha contra la corrupción en contra de la prensa independiente. Así que vamos a un corte. Bueno, ya llegamos al último bloque de Panorama Político. Hablamos sobre esta situación en el Congreso y también en el Ejecutivo y cómo este pacto ha ido también buscando otros operadores que han funcionado bastante efectivos, como por ejemplo los famosos net center, que se ocupan de atacar a todo aquel que critique estas acciones tanto de diputados como de jueces corruptos o también del propio Ejecutivo. Incluso veíamos cómo desde la tarima de gobierno se amenazaba directamente a las cabezas de los medios de comunicación independientes que están haciéndole crítica al Ejecutivo y también que están prácticamente sumados a la lucha contra la corrupción. ¿Cómo vemos esto? Porque además de eso vemos otras cosas preocupantes. Los dos periodistas de Quetzaltenango que aparecieron asesinados el jueves por la noche, bueno, por la tarde. Eso es sumamente preocupante. Dos periodistas que aparecieron atados de pies y manos con un disparo en la cabeza. Realmente esto cuesta hasta decirlo, da hasta escalofrío cuando uno está contando estas noticias, ¿no? Sí, y es que, bueno, vemos por ejemplo que los ataques hacia la prensa independiente y hacia políticos que han sumado una lucha contra la corrupción ha sido evidente a través de redes sociales. Y no podemos permitir que esto se vuelva normal, porque hasta cierta forma uno dice, bueno, ya otra cuenta falsa, pero no debería ser normal, porque si se están atacando desde las redes sociales, ¿cuál es la garantía que no lo vayan a hacer ya con un ataque físico o en persona? Porque al final de cuentas estamos en la calle como cualquier ciudadano, muchos políticos lo hacen así, no todos tienen guardaespaldas. Entonces, ¿qué tanto está dispuesto a hacer esta alianza corrupta por atacar a quienes han sido críticos del trabajo que realizan? Por ejemplo, se ha denominado pacto de corruptos a esa aprobación del Código Penal en la cual los diputados pretendían beneficiarse a la clase política y de por sí sacar presos a un montón de personas que por delitos sexuales y demás. Pero la defensa de ellos no ha sido con su trabajo de demostrar un cambio. Al contrario, lo que utilizan es un pacto de terroristas calificando de izquierdistas y demás a la prensa independiente y a los demás políticos. Y también que llama la atención que cuando se saca una nota, una información en contra de algún diputado, por ejemplo, pues en cuestión de segundos ya están las cuentas falsas con 1 o 2 seguidores y 3 tweets en los cuales únicamente empiezan con los ataques, no solo al trabajo que se realiza, sino también ataques personales. Los argumentos de siempre también, ¿verdad? Que le llaman a uno corrupto al primer, y ya ve uno los patrones, porque son las mismas cuentas, con la misma cantidad de tweets, se siguen entre ellos y además el discurso es el mismo que ha manejado desde Arzú hasta su hijo y el resto de diputados que votó a favor. Ahora, no sé si esto, yo escuchaba a la fiscal en esta semana que le preguntaban precisamente qué se va a hacer o qué va a hacer el Ministerio Público, si va a investigar el tema de los net center, y ella mencionaba que debía existir una denuncia, pero estamos teniendo a la vista estos ataques, se han hablado en espacios públicos, sin embargo no ha habido un proceso de oficio, digámoslo así, que comience a investigar de dónde provienen, aunque muchos sabemos de dónde provienen. Un grupo de periodistas hizo una denuncia e incluso está Pero no ha avanzado, porque es que también lo que pasa es que el Ministerio Público se escuda, o por lo menos en la Fiscalía, se ha escudado de que hay libertad de expresión. Entonces, ¿hasta dónde podría haber o respetarse esa libertad de expresión? Y también que, por ejemplo, no puedo creer que en Guatemala no se pueda legislar también para que no se puedan crear cuentas falsas, porque esto no es solo por ataques, estamos hablando también de la seguridad de niños y de adolescentes que pueden ser engañados a través de cuentas falsas, la apología del delito que hacen a través de esto en Twitter.
Twitter principalmente. Entonces creo que ahí sí hay un fallo del Ministerio Público, porque tendría que buscarse la manera de perseguir a estas personas. El Ministerio Público tiene la capacidad para determinar de dónde salen estas cuentas con el IP de una computadora, con el email de un celular. Todo eso deberían de también trabajarlo. Sí, no hay que confundir, creo yo, las opiniones con la difamación y la calumnia, y tienen límites en la dignidad de las personas, y no hay que hacer de menos estos crímenes, ¿verdad? Porque es absolutamente condenable, porque no son casualidad, sino que están resultando incómodo el trabajo de periodistas, y específicamente por su labor, es que están teniendo resultados que van hasta la muerte. Y esto sí es preocupante, porque hay una parte también en la disputa digamos política, que tiene que ver con la hegemonía, de crear todo un marco cultural incluso, donde tenga sentido, donde los verdaderos buenos, digamos así, sean los corruptos, y eso necesitan, digamos, usar todos los medios posibles, no solo los medios de comunicación, sino que los net centers también, y esto está bien claro, ¿verdad? El hecho que estemos discutiendo que si el periodista era de alguna tendencia ideológica, no, de todas formas esto no tiene relevancia en este sentido, los crímenes siguen estando ahí, y no hay que desviar, yo creo, este tipo de hechos. Claro, y este mensaje que se ha intentado pues lanzar a la población sobre noticias negativas, la misma Asociación de Periodistas de Guatemala mencionaba que discursos como el dado por el alcalde capitalino Álvaro Arzú el pasado domingo, en el que mencionaba de descabezar a los medios negativos, de subirse a las mangas, y lo hace frente a un grupo de reservistas que están comenzando a cúpula militar, ¿no? Su proceso de formación militar. Es un poco incongruente que venga también del mismo presidente que firmó la paz en Guatemala. Entonces creo que la misma asociación decía que estos mensajes tan beligerantes del alcalde estaban llamando a violencia, porque entonces cualquier persona que viera en la calle a un periodista que se sube las mangas y lo golpea, y no es así, es un total atentado a la libertad. Sobre todo ese discurso tan falaz de decir que los periodistas presentamos solo las noticias negativas. Hay que presentar estas noticias negativas para que más adelante ya no tengamos estas noticias negativas, porque no podemos cerrar los ojos ante la corrupción, ¿no? Y es que es la realidad de lo que está pasando, nadie se está inventando cosas, hay pruebas. Entonces también, cuando a un político es acusado, ¿por qué incurrir a las redes sociales? ¿Por qué buscar este método en lugar de presentar sus pruebas y decir, miren, soy inocente? O sea, o dejar que el proceso avance, no que empiezan a tratar de desviar la atención con estos ataques, porque yo siento que no tienen una defensa clara de lo que se les acusa, y que por eso es la forma más fácil. Sí, lo más fácil es empezar a atacar. Yo siento que aquí es un llamado al debate. Si no tenemos o no compartimos las mismas ideas o ideologías o pensamientos, pues debatir, hablarlo, porque el diálogo creo que debería prevalecer siempre, y no irse a los golpes o irse a acciones intimidatorias o acciones que después puedan causar incluso la muerte de personas. Samuel. Sí, a veces yo creo que también es importante recordar que estos espacios de poder, más allá de ser una disputa ideológica, es una cuestión de tratar de proteger lo que tienen, ¿verdad? Porque al final el alcalde Arzú no es la primera vez que hace este tipo de comentarios. Lo decía, recuerdo yo en una actividad, cuando dijo a la prensa se le paga o se le pega, y yo escogí lo segundo. Esto no es la primera vez que lo dice. Entonces hay que dejar bien claro al alcalde Arzú que no puede estar emitiendo este tipo de opiniones, no por su rol como alcalde, sino que como persona. Ninguna persona debiese estar en una posición de sentirse tan cómodo o con mucho poder y refrendado para poder tener este tipo de comentarios. Bueno, ya para ir finalizando el programa, porque ya se nos ha acabado el tiempo, agradecemos tu presencia acá. Gracias. Muchísimas gracias por compartirnos, y sobre todo por hablar de esas dificultades que tiene el guatemalteco regular que quiere participar en política. Lo hemos visto con las dificultades que ha tenido Movimiento Semillas, por ejemplo, para lograr juntar firmas, por ejemplo, para el Tribunal Supremo Electoral, pero también
queremos aprovechar este espacio final para lamentar el asesinato de estos dos colegas periodistas, específicamente de Laurent Castillo de Nuestro Diario y también de Alfredo de León de Radio Coatepec, ambos de Quetzaltenango, que repito, tuvieron una muerte bastante violenta, y exigimos como noticiero pues que se esclarezca esos asesinatos y esos crímenes tan burdos, tan viles, tan de todo tipo de calificativos que podamos agregarles. Y a ustedes, ciudadanos, que sigan exigiendo a sus políticos que actúen de la manera correcta. Tienen hasta los teléfonos de los diputados para que puedan exigirles y hacerles sus demandas, porque finalmente ellos son quienes los representan a ustedes en el Congreso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este panorama político. Recuerden, mañana está nuestro director Haroldo Sánchez con la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Nosotros nos vemos el próximo sábado.